Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio de la función inversa, vamos a proponer un ejemplo más, que dice así: hallar la función inversa de f de x igual a raíz cúbica de x menos 1 y probar que f y f inversa, son iguales a la función identidad. Ya sabemos cómo es eso. Ya hemos realizado ejemplos anteriores donde hemos probado que la función f con su inversa nos da la función identidad. Primero entonces encontremos la función inversa. Entonces lo primero que vamos a hacer es expresar como variable en xy. Eso nos va a quedar que y es igual a la raíz cúbica de x menos 1. Ahora vamos a despejar x en función de y. Para despejar x en función de y tenemos que elevar al cubo en ambos lados. Entonces nos va a quedar y al cubo igual a la raíz cúbica de x menos 1 también elevado al cubo. Y aquí nos va a quedar lo siguiente: y al cubo igual a x menos 1, porque se eliminan los exponentes. ¿Vale? Quiere decir entonces que lo que yo estoy haciendo es despejando x en función de y. Entonces ahí nos va a quedar que y al cubo más 1, eso va a ser igual a x. Ahí hemos expresado x en función de y. Ahora vamos a intercambiar la variable. En vez de x pongo f inversa. Entonces me queda que f a la menos 1 de x, eso va a ser igual a y al cubo, pero en vez de y pongo x cubo más 1. Esa es la función inversa. Bien, ahora probemos si se cumple que nos va a dar la función identidad. Tendría que probar de que f compuesta con f inversa de x, eso va a ser igual a f inversa compuesta con f de x, y tiene que darme la función identidad. ¿Ya? Entonces primero busquemos f compuesta con f inversa, a ver qué es lo que me da. Entonces busquemos f inversa de x. Se puede también denotar de esta forma, ¿no? Se puede notar así o así, es lo mismo. Entonces, ¿quién es f inversa? F inversa lo acabamos de encontrar, está acá. Entonces voy a escribir aquí f de la inversa, que es x cubo más 1. Ahora este valor lo voy a evaluar en f de x. Mi f de x está acá. Entonces eso va a ser igual a escribir raíz cúbica de x, pero en vez de esta x pongo x cubo más 1. Entonces escribimos x cubo más 1 menos 1. Pues entonces esto va a ser igual a la raíz cúbica. Este se va con este. Solo me queda raíz cúbica de x cubo. Y esto va a ser igual a x, porque se va este con este. Entonces tenemos que nos dio la función identidad. Vamos ahora a probar la otra parte. Bien, entonces la otra parte tiene que ser esta que está acá. Ya probamos esta, vamos a probar ahora esta. F inversa operada con f de x se puede escribir de esta manera. Se puede escribir así: f inversa de f de x. De esa manera. Entonces escribimos primero quién es f de x. Entonces nos queda f inversa de f de x, pero f de x está acá. Raíz cúbica de x menos 1. Ahora vamos a evaluar este valor en la inversa. Acá. Eso nos va a quedar, en vez de x voy a escribir toda esta expresión que está acá. Entonces esto va a ser igual a raíz cúbica de x menos 1
más 1. Raíz cúbica, en vez de x ponemos esto, pero esto va a estar elevado al cubo, más 1. Y entonces fíjense que lo que da. Se elimina este con este, solo me queda x menos 1 más 1. ¿Y eso cuánto me va a dar? Esto me va a dar igual a x. Se cumple entonces, notar la función identidad. Entonces prácticamente hemos aprendido a calcular una función inversa y a probar también de que una función con su inversa puede ser que dé la función identidad, otras veces puede ser que no dé. Vamos a proponer un ejemplo donde tenemos que probar que si una función es inversa de la que nos están dando originalmente. Vamos a hacer una prueba de eso. Entonces el ejemplo 5 dice así: ¿cuáles de las funciones siguientes es inversa de la función f de x igual a 5 sobre x menos 2? Entonces nos dan las otras funciones que vamos a probarlas. Me dan g de x igual a x menos 2 sobre 5, o también me dan h de x igual a 5 sobre x más 2. Entonces fíjense bien qué es lo que dice el problema. ¿Cuáles de las funciones siguientes es inversa de la función f de x? ¿Cuáles de estas, la g de x o la h de x, es inversa de ella? Para poderlo probar, yo necesito aplicar la función producto composición de f con g y después f con h. Y si me da la función identidad, entonces esa es la inversa. Cuando yo pruebe f compuesta con g o f compuesta con h y me da la función identidad, automáticamente esa es la inversa. Si no me da, no es ninguna inversa, ¿ya? Entonces vamos a hacer la prueba. Primero busquemos f compuesta con g, que está acá. Entonces, f compuesta con g tiene que ser f g de x. Entonces probemos entonces qué es lo que me da f compuesta con g. Entonces esto no es más que f de g de x, pero g de x es x menos 2 sobre 5. Ese g de x. Ahora busquemos este valor, encontrémoslo en f de x. F de x está acá. Entonces aquí me va a quedar 5 dividido x, pero en vez de x escribimos x menos 2 sobre 5 menos 2. Miremos cuánto da esa operación. Eso va a ser igual 5 en el numerador, busquemos mínimo acá, x menos 2 menos 10 sobre 5, y esto nos va a dar 5 por 5, invirtiendo, me da 25 dividido x menos 12. Esto no es igual a x, entonces no puede ser. G no es la inversa de f, ¿ya? Porque nos dio un resultado completamente distinto a x. Vamos a ver ahora qué pasa cuando combinemos f compuesta con h, ¿ya? Entonces busquemos f compuesta con h. ¿Qué ocurre? Lo que yo voy a buscar es, si ustedes se fijan, es f de h de x. Aquí es igual. Entonces fíjense que nos va a quedar f. H de x, ¿quién es? Es 5 sobre x. 5 sobre x más 2. Ahora vamos a evaluar esta expresión en f de x.
Entonces ahora agarramos esto y lo evaluamos acá. Entonces va a ser igual a 5 dividido x, pero en vez de x pongo 5 sobre x más 2. 5 sobre x más 2, que es, en vez de x estoy poniendo 5 sobre x más 2, menos 2 me queda acá. Entonces escribo acá menos 2. Entonces esto va a ser igual, efectuemos la parte del denominador, nos quedaría 5, aquí nos queda 5 sobre x, nada más porque este se va con este. Ahora vamos a invertir. Aquí quedaría, este pasa a multiplicar 5 por x sobre 5. Este se va con este, aquí me queda x. Fíjense entonces que da la función identidad. Por tanto, ¿cuál es la función inversa de f de x? Es h de x. ¿Ya? Entonces, conclusión, la función inversa de f de x es h de x igual a 5 sobre x más 2. Y con esto pues prácticamente hemos finalizado este ejercicio, esperando, ¿verdad?, que lo hayan comprendido esa prueba, que fue lo que hicimos. Hemos probado que dadas 3 funciones, cuál de ellas era la inversa de f de x. En la primera parte nos dimos cuenta que no funcionaba, en la segunda parte sí. Entonces, esperando que hayan comprendido, gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos.